y vamos a pedirle al Señor que sea nuestro compañero, el que nos hable, el que nos diga, el que nos instruye, el que nos dé la palabra de revelación de verdad del día de hoy. Pues bienvenido Espíritu Santo de Dios, te damos tantas gracias, Padre, por este estudio. Te damos gracias, Padre, por este espacio que nos das para poder instruirnos en tu verdad, en tu amor, Señor. Y vamos a seguir hablando de los principios bíblicos que son fundamentales para nuestra vida diaria, para nuestra guía, para saber cómo comportarnos. Gracias, Señor, por cada principio, Señor, que vamos a estar estudiando en este semestre. Te damos gracias, Padre, por el principio de autoridad, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Gracias, Espíritu Santo de Dios, toma control de todo lo que yo hable, Señor, respáldalo, Señor, sé tú instruyendo y preparando cada corazón, Señor, de las personas que se conectaron, las que posteriormente van a escuchar esta grabación. Te damos gracias y te invitamos a que te entrones en cada uno de nuestros corazones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis amores, pues el día de hoy vamos a hablar del principio de autoridad. Pero vamos a estar hablando de principios durante todo este semestre. La semana pasada hablamos del primer principio, hoy vamos a hablar de la autoridad. Y un principio bíblico es una verdad fundamental, es una verdad duradera, extraída de la Biblia, y esto tiene como objetivo guiarnos para nuestra vida diaria, para saber cómo comportarnos, qué es lo que debemos de hacer conforme a lo que esté estipulado dentro de la palabra de Dios. Y los principios son verdades universales que nos ayudan a tomar buenas decisiones y a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Un principio viene siendo una norma, una ley, una regla o una idea que rige el pensamiento y la conducta del ser humano. El verso clave que tenemos el día de hoy es Romanos 13:1, que dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, nosotros tenemos que honrar a nuestras autoridades, someternos a nuestras autoridades superiores, porque son autoridades puestas por el mismísimo Dios. Así que cuando nosotros estamos en desobediencia a una autoridad, ¿a quién crees que estás desobedeciendo? Al mismísimo Dios. Así que tenemos que respetar a nuestras autoridades, porque tenemos autoridades establecidas en los diferentes roles donde nosotros nos movemos, ¿no? Somos muy críticos muchas veces con el actuar de las autoridades. A veces decimos, esta persona está actuando mal, o queremos señalar, o queremos hablar mal de la persona, pero lo que tenemos que hacer es que cuando detectamos algo que está fuera del control, algo fuera dentro de los rangos que debería de manejarse, lo que tenemos que hacer es orar por esas autoridades para que el Señor les dé sabiduría, que abran sus ojos y que su actuar cambie, pero que cambie porque Dios interviene a través de la oración que nosotros estamos haciendo. Dios dice que estemos sometidos a las autoridades, y por algo es, porque todo lo que el Señor hace es porque nos conviene. Hay diferentes tipos de autoridades. En la casa tenemos autoridades. Los padres vienen siendo autoridades de nuestras casas. Tenemos que sujetarnos y someternos a lo que ellos nos dicen. En la iglesia también tenemos diferentes autoridades. Tenemos primero una autoridad superior, en el caso de nosotros, de Centro de Vida Lomas, que es la pastora Lourdes Acero. En mi caso, vengo teniendo una mentora que es Pilar Plata, y yo estoy sujeta a ella. Y luego de ahí ya tengo yo que asumir autoridad sobre mi casa de vida. Los miembros de mi casa de vida ya tienen una autoridad, que soy yo, que soy puesta por parte de la iglesia. El gobierno también tiene diferentes autoridades. El presidente de la República es la máxima autoridad, luego los senadores, los diputados, las cámaras, todos los diferentes puestos que hay en gobierno, estamos bajo esas autoridades y tenemos que cumplir y acatar lo que estas autoridades están poniéndonos para poder vivir en este país, ¿no? El centurión, cuando hablamos como un ejemplo del centurión que le dijo a Jesús, ¿no? Yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y digo al otro ve y viene, y si tú haces lo mismo, mi siervo sanará, le dijo a Jesús, ¿no? En Mateo 8:9 está ese pasaje.
Y ese es un ejemplo de una autoridad que Jesucristo se gozó por la forma de cómo se expresó este varón y dijo, esto sí, de verdad, este sí entendió lo que significa lo que es autoridad. Dios quiere que vivamos respetando y obedeciendo a las diferentes autoridades que nos ha puesto en nuestro camino. El principio bíblico de autoridad establece que toda autoridad proviene de Dios, quien es la fuente suprema, y es Dios quien delega autoridad en los diferentes niveles para que sea ejercida en el mundo entero. Y la obediencia a la autoridad establecida por Dios es un deber para los creyentes. El respeto al principio de autoridad según la Biblia implica someterse a las autoridades establecidas, tanto civiles como espirituales, reconociendo que tienen un origen divino, cada una de las autoridades, y están destinadas para mantener un orden y vivir la justicia. Si obedecemos la autoridad, nosotros no estamos en desobediencia. Pero si desobedecemos la autoridad, estamos desobedeciendo al mismísimo Dios. ¿Pero qué es autoridad? Autoridad es un poder que gobierna, ejerce el mando de hecho y por derecho en todos los roles, y Dios es quien está estableciendo, como dije antes, la autoridad. Dios creó leyes por las cuales se rigen aún las constelaciones que conocemos, los planetas. Dios es la autoridad máxima porque Él creó todo, y por lo cual toda la creación se rige a la autoridad de Dios. El universo se somete a toda la autoridad de Dios y Él lo representa. Imagínate tú cuando piensas en los planetas, que todos están sostenidos ahí en el espacio. Imagínate tú el grado de autoridad que Dios tiene, que puede sostener un planeta completo. Solamente por el decir, tú te mantienes ahí en este espacio y Dios tiene controlado absolutamente todo, ¿no? Qué tremendo está eso. Isaías 45:18 de la NTV dice así: pues el Señor es Dios, Él creó los cielos y la tierra y puso todas las cosas en el lugar preciso. Él hizo el mundo para ser habitado, no para que fuera un lugar vacío y de caos. Yo soy el Señor, afirma, y no hay otro como yo. El verso 19 dice: yo proclamo firmes promesas en público, no susurro cosas oscuras en algún rincón escondido. No le habría dicho al pueblo de Israel que me buscara si no fuera posible encontrarme. Yo, el Señor. Hasta lo firma, solo digo la verdad y solo declaro lo correcto. Qué tremenda palabra está en Isaías 45:18. Esta versión que yo les leí ahorita es la NTV, pero está tremenda la palabra que nos está diciendo, donde él mismo firma lo que está diciendo. El creador de los cielos y la tierra fue él, el creador del mundo entero y el creador de cada habitante que hay sobre la tierra fue el mismísimo Dios, ¿no? Y aparte nos dice que nos ha hecho promesas y que no las susurra a oscuras o se mete en un rincón, sino que están a la luz pública. O sea, nosotros solamente si lo buscamos lo encontramos porque no hay ningún impedimento para él. Dice, no le habría dicho yo al pueblo de Israel que me buscara si no fuera posible encontrarme. O sea, está fácil encontrar al Señor si nosotros queremos de verdad buscarlo. Y otro ejemplo que podríamos tener de autoridad es cuando yo estudié en el colegio, me acuerdo que en mis tiempos había un maestro titular por cada uno de los grados. Y este maestro titular, aunque tuviéramos diferentes maestros, el de química, el de matemática, el de todo, había un maestro que era el titular, el que era responsable del grupo. Entonces, no sé si a ustedes les tocó eso, pero a mí me tocó tener ese maestro como autoridad máxima de mi grupo. Y cuando este maestro se salía del salón, dejaba nombrado a un alumno al cual le delegaba esa autoridad, porque sin autoridad hay caos. Sabemos nosotros que si no hay autoridad hay caos. Por eso es que es tan importante este principio de autoridad. Y el maestro dejaba establecido a alguien que si no acataban las órdenes tenía la facultad de anotar en un cuadernito quién no había cumplido con la autoridad que estaba a cargo del salón, y entonces
se le ponía una sanción. Entonces, esto se llamaba autoridad delegada, ¿no? La autoridad delegada es la que existía en ese tiempo y el Señor ahora a nosotros nos ha dado una autoridad delegada. ¿Cuál es el objetivo de este tema del día de hoy? Conocer y tomar conciencia, tener la responsabilidad de nuestro papel dentro de este importante principio y tenemos que ponerlo cabalmente en práctica, ¿no? El principio de autoridad se practica cotidianamente en la sociedad, tanto en las relaciones familiares como laborales y civiles. Las autoridades se ejercen por hecho y por derecho, lo cual significa que todos estamos gobernados y estamos todos influenciados por diversos tipos de autoridades que nos piden actuar de cierta manera. Entonces, todo esto ya lo hemos comentado, ¿verdad? Que Dios ha delegado estas autoridades, pero hay diferentes clases de autoridades. Las autoridades, por ejemplo, la autoridad de Dios. Dios es la máxima autoridad y su derecho para gobernar radica en dos cosas importantes. ¿Cuáles son estas cosas importantes que tenemos de Dios? Es uno, su preexistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios existe desde la eternidad, mucho antes de la creación. O sea, Dios es el único que preexiste desde siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. Eso lo podemos ver fundamentado en Génesis 1, del 1 al 3, la preexistencia de Dios. Y número 2 es su bondad y santidad. La intención de Dios de crear siempre cosas buenas revela esa naturaleza perfecta de bondad y de santidad. Dios siempre ha sido bueno y siempre es bueno. El principio de la autoridad es para que nos vaya bien. O sea, ¿por qué hay autoridad? Para que nos vaya bien. Él puso personas, Él puso instituciones, justamente con el fin, con el objetivo de que nos vaya bien a todos los que vivimos aquí en esta tierra. En Génesis 1:31 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y en Génesis 2, del 1 al 3 dice, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado. Dios es santo, su palabra lo dice en Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, Dios, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, el único que crea, que construye, ¿no? Isaías 6:3 dice, el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La autoridad de Dios nos es revelada por lo que Él es, por su naturaleza e investidura. Y Dios posee la autoridad máxima sobre el universo, sobre la humanidad y sobre toda la creación. Ahora, también hay autoridad del ser humano. Dios creó al hombre y a la mujer, ¿no? Dios creó al hombre a imagen y semejanza y decidió delegar al hombre su señorío sobre la tierra. O sea, el Señor delega esa autoridad, así como les decía, como en el salón de clase, que el maestro titular entregaba la autoridad a un alumno responsable, ¿no? Entonces, así mismo nosotros fuimos delegados por Dios y recibimos esa autoridad a través de nuestros padres, primeros padres, Adán y Eva, y decidió delegarle su señorío, fíjate, sobre la tierra. Y el ser humano recibió la autoridad delegada por Dios, la investidura que le otorga el poder para ejercerla de parte del Creador, nada más y nada menos que eso. Qué tremendo. Quiere decir que Dios sembró en cada uno de nosotros la capacidad de movernos en autoridad. O sea, nosotros ya estamos capacitados para movernos en autoridad y en poder y podemos ejercer dicha autoridad. ¿No está tremendo esto? O sea, que si nosotros no estamos ejerciendo la autoridad es porque por ignorancia. Pero aquí nos está diciendo la palabra de Dios que nosotros estamos capacitados para movernos en autoridad.
Mira lo que dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Por eso es que habla en plural. Y señoré en los peces del mar. Esto es la capacidad que nos dio de autoridad. Señoré en los peces del mar. Tenemos autoridad entonces en todos los animales del agua, ¿no? En las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí está abarcando todo, cielo, mar, tierra, o sea, todo. Pero, ¿qué es lo que pasó acá? El hijo pródigo, cuando le pide a su papá que le entregue el dinero de su herencia y su papá todavía no muere, y él le dice, yo quiero gobernarme solo, quiero que me des la parte que me corresponde e irme. ¿Y qué es lo que hizo? Malgastó el dinero, se lo terminó todo hasta quedar en bancarrota. Este hijo pródigo, ¿cuál fue su problema? Que no se quiso someter a autoridad, no quería vivir en autoridad, y pasa mucho con muchos jóvenes que quieren ya su independencia, quieren tomar sus propias decisiones, porque no quieren estar dándole cuentas al papá y a la mamá, ¿no? Entonces, el hijo pródigo no se sujetó a la autoridad. Ahora, Adán y Eva tampoco se sujetaron a la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios les dijo, de todo árbol podrían comer, menos les enseñó con todas las señales cuál era el árbol al que ni siquiera se pudieran aproximar, que no lo tocaran siquiera, ¿no? Y entonces Adán y Eva, al obedecer y escuchar la voz de la serpiente, que les estaba moviendo a que no hicieran lo que Dios les dijo, no se sujetaron a esa autoridad. Entonces, tanto el hijo pródigo como Adán y Eva están cometiendo el mismo error. Ahora, la habilidad del ser humano para regir la tierra correctamente descansaba en una obediencia a la autoridad de Dios. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Ser obedientes, ¿no? Así que con una autoridad que Dios nos pone, nosotros tenemos que ser obedientes, ¿no? Como Señor de todo y como su Señor personal. Ejercer autoridad debe ser una obediencia a Dios. Cuando tú te sujetas a una autoridad, estás obedeciendo al mismísimo Dios. El éxito está en ejercer la autoridad sometida a Dios, sometida a su palabra, sometido o sometida a su voluntad. Y así Dios delega ese señorío. Cuando tú te sometes a Dios, Dios delega en ti esa autoridad y ese señorío que solamente proviene de Dios. Pero aquí tenemos otra autoridad que es importante mencionar, que es la autoridad de Satanás. Aquí hay que recalcar algo muy importante, mis amados, mis amadas, que la autoridad que tenía Satanás no le fue dada por Dios. Tomen en cuenta esto y que no se les vaya a pasar esto. Esto es fundamental y esto es importante. Esto es fundamental e importante. La autoridad de Satanás no le fue dada por Dios porque él tomó la que Dios le había dado al ser humano al hacer pecar a Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecan, la autoridad que fue delegada para Adán y Eva, Satanás se las roba, se las arrebata, ¿no? Entonces no le fue dada por Dios. Él toma la que Dios les había dado al ser humano cuando los hace pecar, y entonces quienes a partir de ese momento, Adán y Eva, quedan bajo la autoridad del diablo, ya no bajo la autoridad de Dios. ¿Me entiendes? Porque ¿a quién obedecieron? ¿A Dios o al diablo? Cuando el diablo les dijo que comieran de ese fruto y Dios les había dicho que ni siquiera se acercaran, ¿a quién obedecieron? Obedecieron al diablo. A partir de ese momento, Adán y Eva se vuelven esclavos del diablo, esclavos de Satanás. Entonces, leamos este pasaje detenidamente, porque este pasaje es lamentable para lo que pasó después para la raza humana. En Génesis 3, del 1 al 6, dice, pero la serpiente era astuta. ¿Qué dijo? Astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual le dijo a la mujer. Fíjate que desde la expresión como se acerca a esta serpiente, es como para incitarle a una duda a Eva, cuando le dice, con que Dios os ha dicho, con que Dios te ha dicho. Cuando tú dices esto, con que
¿no? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente, todavía ella le aclara y dice, no, del fruto de los árboles del huerto sí podemos comer. O sea, no nos dijo porque él estaba transgiversando las cosas. Y dijo, entonces el Señor les dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto sí podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio, o sea, Dios fue hasta muy específico. En medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, o sea, ni siquiera lo toques, para que no muráis. ¿Qué es lo que les dijo? Para no morir. Entonces la serpiente dijo a la mujer, pero si no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Mira qué comparativa, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer se convenció de las palabras de la serpiente. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Entonces ya no se acercó, o sea, ya no veía el árbol como Dios se lo había visualizado a ella, sino que ya lo vio con los ojos del diablo. Y ya vio que el árbol era bueno para comer y ya le dieron ganas de probarlo, ya no solo de tocarlo, sino de probarlo, de comerlo, y que era agradable a sus ojos. O sea, así es el pecado. Normalmente el pecado te seduce, el pecado te llama la atención, ¿no? Se hace codiciable, así como fue agradable para esta mujer, y el árbol ya fue codiciable para alcanzar esa sabiduría que, imagínate, Dios la estaba limitando. Y entonces tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, aquí el hombre tuvo la oportunidad de haberle dicho a la mujer, no, ¿qué nos dijo Dios? Dios dijo que no tuviéramos que comer de ese árbol. Aunque la serpiente te esté diciendo eso, te reprendo, mujer. No hagas eso, porque el hombre era autoridad sobre la mujer. ¿Me entiendes? Entonces, él tenía la facultad de haber podido decir que no, pero cuando ella le da de comer, él agradablemente también comió. O sea, y no debatió nada. ¿Me entiendes? Entonces, esto es importante recalcarlo, porque a veces entre humanos nos echamos la culpa que si fue el hombre, que si fue la mujer, que no, aquí los dos pecaron y los dos estaban destituidos. Los dos le otorgan la autoridad que fue referida para ellos, se la dan al diablo, y el diablo empieza a hacer de las suyas. ¿Por qué? Porque ya tienen esa autoridad delegada que Dios les había dado a Adán y Eva, y ahora él se las arrebata, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el diablo para poder seducir a la mujer y para poder convencerla? Le implicó duda, le dio como insinuaciones que la prohibición que Dios les había dado era absurda y era injusta. Mira nada más la manipulación, y por eso el pecado tiende mucho también a manipular, ¿no? Y una persona que está en pecado manipula a otra para que la otra persona también peque. Los sentidos tienen que ver mucho con el alma, los sentidos, qué es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? La serpiente, o sea, el diablo cuestiona la autoridad de Dios y manipula a Eva. Adán y Eva desobedecen al diablo y entonces él toma la autoridad que les correspondía. Y entonces, al creer y obedecer el argumento mentiroso del diablo, Satanás se colocó por encima de esa autoridad e investidura de maldad y de muerte. Por eso es que hoy día el pecado ha distorsionado la manera de cómo se ejerce la autoridad en la sociedad. Por eso es que actualmente en nuestros tiempos, y no en nuestros tiempos, desde hace mucho tiempo, se empezó a formar el machismo, el matriarcado, la esclavitud, el control, la intimidación, y estas formas, así como la brujería, operan la autoridad de una manera no legítima. O sea, se opera la autoridad, pero no legítima, dañando a cantidad de personas. Entonces, todas las malas prácticas de la autoridad son reflejo de la caída de Adán y Eva. Cuando tú ves algo que está fuera de control, es en consecuencia o como reflejo de la caída, de la desobediencia de Adán y Eva, porque le cedieron a Satanás la autoridad. En Romanos 5:12
Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué nos quiere decir este pasaje? Que dice que ni una sola persona que ha nacido sobre esta tierra ha estado fuera o libre de pecado. Todos pecaron. Dice, por cuanto todos pecaron. Todos pecamos primero porque traemos ya como una herencia el pecado original. Y en base a ese pecado original, por eso nosotros muchas veces tendemos a hacer lo malo. ¿Por qué nos comportamos de mala forma? ¿Por qué desobedecemos a los padres? ¿Por qué queremos desobedecer a las autoridades? No sé si oyeron o vieron a una extranjera que estaba insultando a un policía solamente por el color de su piel y que le odiaba y que porque odiaba a los negros. O sea, todo eso, digo yo, o sea, ¿por qué? De la abundancia de tu corazón habla la boca. ¿De qué estaría llena esta mujer para que sacara tanto odio cuando habló del policía? O sea, ese pecado está nato en cada uno de nosotros. Y Dios nos da la autoridad ahora al hombre y este se le entrega al diablo y este hace con toda la humanidad lo que estamos haciendo hasta hoy día, ¿no? Y entonces esto, el único que pudo venir en rescate para cada uno de nosotros es Jesucristo, que Jesucristo fue enviado para recuperarnos la autoridad que habíamos perdido y para que podamos llegar a tener una comunión nuevamente con el Padre. Solo Jesucristo pudo recuperar esa autoridad del ser humano perdida por el pecado al caminar en obediencia perfecta, porque Él es el único perfecto. Solo Él fue el único que caminó en obediencia perfecta al Padre para llevar a cabo esa obra redentora por la cual, por la fe en Él y en lo que hizo por nosotros. Estamos de nuevo bajo el gobierno de Dios. A partir de que Jesucristo muere por nosotros y nosotros le abrimos nuestro corazón a Él para que Él forme parte de nuestra vida, Él hace un borrón en cuenta nueva. Él resetea todo lo que hemos vivido nosotros para que sus bendiciones nos lleguen y las maldiciones de la desobediencia no sigan activas en nosotros. Qué tremendo, ¿no? Lo que hizo Dios. En Gálatas 3:13 nos habla justamente de que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho para nosotros maldición. Qué tremendo. Solo Jesucristo pudo habernos dado la salida, la única salida que hoy día cada uno de nosotros tenemos. Colosenses 1 del 13 al 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad, o sea, de la autoridad de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué tremendo, qué salida más tremenda, y ese sí realmente fue un final feliz, el que nos está dando el Señor para honra y gloria de su nombre. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? ¿Cuándo recibo la autoridad que Dios me ha dado? O sea, ¿cuándo la puedo recibir? Al hacer la declaración de fe, ¿no? Después de aceptar la salvación ofrecida por Jesús y declararte como nuestro Señor, le declaras como tu Señor y Salvador, recibimos también su autoridad delegada. Esa autoridad que nos había sido perdida por nuestros padres originales, ahora a través de Jesucristo, recibimos nuevamente esa autoridad delegada para ahora representarle nosotros en el cielo. Y entonces adquirimos la potestad de ser hijos y nos es delegada esa autoridad ahora porque somos hijos de Dios. ¿No está tremendo? En Lucas 10 del 19 al 20 dice, he aquí, yo os doy, aquí lo ratifica, mira qué tremendo dice este pasaje, Lucas 10, 19 al 20. He aquí os doy autoridad, poder, dominio para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada te dañará, nada te dañará. Hay un caso de una chica que se subió a un Uber y ves que ahora están rociando cosas para que pierdan el control y se como que las duermen, ¿no? Por polvos o spray. Y dice que el hombre empezó a echar spray en el vehículo. Y ella oró, dice este pasaje justamente, dice que ninguna fuerza del enemigo contra mí prosperará y nada me dañará. Y el hombre echaba el
spray y echaba el spray, y la chavita consciente y consciente, y ella repetía, nada me dañará, la fuerza del enemigo no me tocará, en el nombre de Jesús. Pues el hombre desistió, la tuvo que llevar al lugar donde iba, y para honra y gloria del Señor, esta muchachita no fue ultrajada. Pero este pasaje lo podemos aplicar y dárselo a nuestros hijos, a nuestras hijas, para que también se cubran de esa misma forma, porque toda fuerza del enemigo no prosperará porque somos sus hijos. He aquí, dice Lucas 10, 19 al 20, les doy potestad, autoridad, poder y dominio de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada dañará a mis hijas, a mis hijos, y nada dañará mi casa, y nada dañará mi familia, y nada dañará mis bienes, porque yo me regocijo, porque el Señor sujeta a todos esos espíritus para que nada pueda prosperar en contra mía. Sino, dice, regocijaos de que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida, escritos en el cielo. El Señor nos ha dado autoridad para manejar con sabiduría, para no jactarnos, o sea, no caer en jactancia, sino que nos alegremos de que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que cada uno de los nombres de nuestras casas, hogares, familias, Señor, de nuestros esposos, de nuestros hijos e hijas, Señor, de nietos y descendencia, Padre, que estén inscritos en el libro de la vida de cada uno de los que estamos hoy aquí reunidos, Padre, en el nombre de Jesús. La Biblia nos enseña que reconocer su autoridad implica nuestra obediencia a esos principios, a esos mandamientos como un estilo de vida. O sea, tiene que ser ya un estilo de vida, porque dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá, ¿no? O sea, si nosotros creemos en que Dios realmente hizo lo que hizo para salvación, pues ya no tenemos que vivir en esclavitud, sino que tenemos que tomar la autoridad que nos ha sido delegada por el mismísimo Dios. Para poder mandar hay que saber obedecer, ¿no? El Salmo 1, del 1 al 3 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hagamos, chicas y chicos, prosperará. Si somos obedientes, nos va a ir muy bien, porque el Señor está prometiendo que nos va a ir muy bien y nosotros le creemos. Si somos obedientes, nos va a ir bien. Si somos desobedientes, nos va a ir mal. O sea, no es mucha ciencia, tenemos que realmente obedecer a Dios. Cuando nos salimos de la autoridad de Dios, ¿qué es lo que pasa? Al dejar de revestirnos de los principios contenidos en su palabra, al no tomarlos en cuenta, pecamos y abandonamos su autoridad. Tenemos que arrepentirnos inmediatamente. Cuando notemos eso, ¿sabes qué? Tenemos que decir, híjole, no quiero salirme de esa cobertura, de esa autoridad de Dios, porque la autoridad de Dios nos da cobertura y el Señor nos guarda y nos cuida. Tenemos que arrepentirnos. Busquemos la presencia de Dios y pongámonos a cuenta. Mira lo que dice Jueces 10 del 10 al 12. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y clamando a mí, yo los liberé de sus manos. ¿Qué es lo que nos está diciendo con esto el Señor? ¿Cuántas veces los he sacado de muchas situaciones? ¿Ya no los libré de las manos de todos los que los perseguían? Cuando pecamos, normalmente caemos en servidumbre. Dios está dispuesto a devolvernos esa autoridad si nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón con todo nuestro corazón. Entonces tenemos esa opción. El Salmo 103 del 8 al 10 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Imagínate tú si nos pagara conforme a lo que hemos hecho, ni quiera Dios.
Gracias a Dios que es un Dios clemente, gracias a Dios que es un Dios misericordioso, que bueno, que nos ha librado y nos mandó más bien un rescate, porque nos vio que no teníamos nosotros la facultad de salir por nuestra propia cuenta, ¿no? Entonces tenemos que poner en práctica este principio de autoridad. Respetemos a las autoridades, respetemos a las autoridades, oremos por nuestras autoridades en todo tiempo. Por eso les he pedido también oración por esta servidora, para que sea guiada por el mismísimo Espíritu Santo de Dios y no en mis fuerzas ni en mi carne, porque sí necesito oraciones para que Dios me guíe. Dios nos creó para gobernar y también para ser gobernados por Él y por las autoridades puestas para nosotros. Solo el gobierno de Dios nos trae bendiciones múltiples. Tenemos que gozarnos en esos gobiernos que Dios ha puesto en nuestro camino y obedecerlos para que seamos bendecidos en forma múltiple, de muchas formas. Usemos y ejerzamos esa autoridad. Por años hemos creído que podíamos hacer lo que se nos antojara sin consecuencias, pero esa no es la verdadera libertad. La verdadera libertad del individuo no es la libertad sometida a las leyes, sino la que se ejerce voluntariamente guardando las leyes de Dios, entendidas por la razón y el corazón. Vamos a orar. Padre amado, te damos tantas gracias, Dios, por el estudio de hoy. Gracias, Padre, por este principio tan importante que es la autoridad. Nos queremos arrepentir, Señor, porque nos arrepentimos por no obedecer, Señor, a nuestras autoridades, por haber sido rebeldes con nuestros padres, con nuestros maestros, con nuestros esposos, con nuestros jefes, con nuestro gobierno, con nuestros líderes espirituales. También te pedimos perdón, Señor, por haber abusado al ejercer autoridad sobre quienes estaban bajo nuestros cargos, tal vez empleados y los hijos e hijas. Nos arrepentimos, Señor, de no haber ejercido conductas, Señor, adecuadas, Padre Santísimo, por haber actuado con rebeldía, con soberbia, con altanería, con prepotencia. Haznos prudentes, Señor, haznos sabios. Espíritu Santo de Dios, aconséjanos, guárdanos. Nos sometemos a la autoridad, Señor, que solamente tu palabra nos da, Señor, para que nosotros podamos prosperar. Señor, todas las personas aquí reconocemos lo desobedientes y rebeldes que hemos sido a lo largo de nuestras vidas. Gracias, Señor, por tanta claridad que nos has dado a través de este estudio. Gracias por este principio de autoridad, Padre. Cuando te recibimos en nuestro corazón, verdaderamente no comprendimos la dimensión de tanta bendición. A partir de hoy, y con la ayuda del Espíritu Santo, Señor, nos queremos responsabilizar por ejercer dominio propio, con dominio propio la autoridad, Señor, que nos has delegado. Somos lavados con la sangre de Cristo y gracias, Padre, por perdonarnos. Espíritu Santo de Dios, alumbra nuestras vidas, quita toda tiniebla, alíñanos, Señor, para obedecer la autoridad que nos das. Nos sometemos, Señor, a tu palabra. Gracias por enseñarnos, por revelarnos, por perdonarnos, Señor, y por darnos una nueva oportunidad. Te amamos, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuimos creados para tener una relación personal con Dios. El pecado nos separó de su presencia. Necesitamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Dios envió a su Hijo Jesucristo a dar la vida por ti en la cruz, para pagar el castigo de tus pecados y librarte de toda condenación eterna. Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador. Repite después de mí: Padre Celestial, acepto tu invitación a acercarme a ti. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Espíritu Santo. Te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y cada uno de mis pecados han sido una ofensa a tu persona.
Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que la sangre de Cristo me limpie de ellos. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre de Jesús. Amén.